Bienvenidos y bienvenidas al Versus capítulo 5, en donde ya sabe, enfrentamos a dos personajes en esta cuestión política, porque siempre hay más datos que darles a conocer a ustedes, y qué mejor de la mano de analistas y periodistas como Dani Barragán, Luisa Cantú, Meme Yamel, Adriana Buentello. Muchas gracias por estar aquí otro domingo. Gracias. Gracias. Estamos muy contentas. Sí. Qué buenos equipos se armaron el día de hoy, porque vamos a hablar de dos personajes. Respiren hondo y profundo porque se va a poner muy interesante la siguiente hora de transmisión aquí en Estudio B. Entonces, pues vamos a arrancar con esta transmisión, porque el día de hoy vamos a poner sobre la mesa un tema que tiene que ver con la ultraderecha. Usted ya sabe que la ultraderecha ha irrumpido de una manera muy rápida en diversos países. Estamos hablando, por ejemplo, en España, en donde Vox ha cobrado pues un espacio muy grande, y también aquí en América Latina con personajes como Milei, Javier Milei ha sido quien se está perfilando como el aspirante presidencial más votado en las primarias de Argentina. Es una avanzada que ha tenido la ultraderecha, y en México pues este tema no ha pasado desapercibido. Tenemos a dos personajes muy interesantes. Por un lado vamos a ahondar en el tema de Eduardo Verástegui con el team Luisa Cantú, Es que no quiero Daniela Barragán. Exacto. Cristina, me cubro. Cristina, primero estás muy destapada. Por eso Dani viene hasta Representa acá. Rosario con todo respeto. Sí. muy mal. Empezamos mal. Pues ellas van a estar hablando y dándole datos acerca de Eduardo Verástegui, un personaje muy interesante, porque ya sabemos parte de su trayectoria. Viene como actor, cantante, y luego brinca ya a esta faceta como político, y mostrando su total apoyo a personajes como Donald Trump o Jair Bolsonaro. Así que de ese lado va a estar Luisa Cantú y Daniela Barragán. De este otro lado vamos a hablar de un personaje histriónico, diría yo, un personaje muy, pues sí, bastante crítico por varias esferas políticas. La polémica la rodea, y es Lili Tellez. Perdón. Es que me da un poquito de roña, perdón. Y no trajeron su trapo verde. ¿Cómo te Les atreves? faltó el trapo verde. ¿Cómo te atreves? Para aventárnoslo, obvio. Sí. Aventárselo a Perla, Sí, porque no sí, cabe en ningún para- lugar. No tenemos en utilería. Ahorita lo pedimos. Pero bueno, en su carrera, pues ya sabemos que ella destaca también por ser parte de esta cultura del espectáculo. Más adelante vamos a ahondar, porque creo que los dos personajes tienen que ver con esta cultura del espectáculo. Entonces, pues arranquemos con el versus, porque ya sabe, Estudio B, pues cada vez más cerca de usted. Déjenos su like, déjenos su me gusta, ya está suscrito a este espacio. Suscríbase a Estudio B, acá abajito, también active las notificaciones, y vamos a un corte y regresamos con más información. Pues ya arrancamos el versus de esta semana. Por un lado ya escucharon Eduardo Verástegui, y del otro lado Lili Tellez. Así que vamos a arrancar esta mesa. Ya decíamos hace un momento que los dos vienen de la cultura del espectáculo, pero ¿cuáles son las bases que tiene Eduardo Verástegui? ¿Cuáles son estas... pues sí, cómo va forjando su carrera artística paso a paso como actor, como cantante? ¿Qué fue lo que ustedes analizan de esta parte? Adelante. Bueno, pues voy a arrancar con el caso de Verástegui. Es un hombre... Es que sí es el caso. Es que sí es el caso. No lo voy a negar. Pues es un hombre, podríamos decirlo de entrada, un tanto básico en cuanto a su formación. O sea, viene de Tamaulipas a la Ciudad de México a los 17 años y es un producto 100% Televisa, ¿no? O sea, estudia en el Centro de Educación Artística de ahí y brinca estas telenovelas de soñadoras y esto, y después sale a su grupo Cairo, del cual Perla es fan. Pues tenía su disco, debo admitirlo. Yo pensé que era broma. No, sí la tenía. Sí ¿Cuál es tenía su esa- canción? Muy de moda. cuando Sí, éramos más pues yo Ayer, tenía 5 años, estamos hablando del 95 más o menos, 5 años que ya estaba, pues yo aprendiendo a cantar, así, estaba su disco, y pues obviamente... Entonces, A la mano. muchas chicas Nuestra como culpa. Perla, Exacto. muchas chicas como Perla, en los 90s, pues estaban en la fiebre de Cairo. De hecho, ayer pues sí me metí a ver sus videos porque dije, a ver de qué se trata. Y sí, ¿no? O sea, un tipo
una boy band, como se dice, pantalón mezclilla entallado y torso súper musculoso, y eso podría ser Verástegui hasta ahí, ¿no? O sea, más bien reaparece ya metido en la supercastidad. De hecho, también él lo ha dicho, y haciendo las cuentas, pues lleva 20 años célibe después de todo este asunto de que él decide dejar su vida de excesos y de relaciones con mujeres, de relación con las drogas, con el alcohol. Pues él dice, yo ya dejo aquí este mundo, e incluso da pláticas sobre el celibato. A Julio Astillero hace un año le decía, sí, yo me estoy preparando para la mujer con la que me voy a casar, porque yo me estoy preparando para ella y le soy fiel desde antes de conocerla. Entonces, creo que podríamos dividir a un Verástegui como básico, ese producto Televisa que vemos todavía mucho de esa hechura en las entrevistas que da en programas evangélicos, ¿no? Así, un tipo que sabe hablar a las cámaras, que sabe comportarse, pero me brinco al Verástegui al que hay, no me atrevo a decirle peligroso, no sé tú, pero al que sí hay que tener como bajo radar, porque más allá de lo que pueda representar esa figura que siento muy básica, están como el asunto de sus relaciones y los grupos con los que se mezcla, ¿no? O sea, aquí en México, por ejemplo, la lista es grande de las personas con las que él se junta, ¿no? O sea, está, por ejemplo, Claudia Pavlovich, Cuauhtémoc Blanco, Vicente Fox, Marina del Pilar, actual gobernadora de Morena, Enrique Peña Nieto, Sacil de León, que busca la candidatura por Morena en Chiapas, Mariana Rodríguez, Samuel García, Ricardo Salinas Pliego, y todos esos grupos que son... Lili Telles, por supuesto. Lili Telles, a quien le ha extendido sus brazos políticos, nada más, porque es célibe. O sea, sí, ¿por qué es célibe? Porque él no, él nada de nada. Entonces, y más allá de eso, de esos grupos políticos, que es impresionante decirlo porque aunque se vistan de izquierda, evangélicos se quedan y ultraderechistas también tienen ahí su en lo interiorizado y muy oculto, estratégicamente, y casualmente lo tienen oculto, pero, o sea, son personas cercanas a Verástegui, y esto lo sumo con sus lazos internacionales, que son los que sí me dan como un poco más de, pues sí, temor, porque yo creo que a la ultraderecha nunca hay que subestimarla, nunca hay que, porque, o sea, no solamente es lo que piensan y cómo lo piensan, sino porque tienen mucho dinero y tienen mucho poder. O sea, no es menor esta cercanía, las fotografías que salen de un Verástegui con Donald Trump llamándolo próximo presidente de México, estos grupos de ultraderecha que ya estando en Estados Unidos te hablan de redes internacionales, ¿no? Entonces, iniciaría con eso, o sea, un hombre que aquí podría ser un muchacho Televisa, célibe, pero que con sus asuntos y sus relaciones internacionales creo que puede dar más, aunque no sea en esta elección presidencial, pero sí, o sea, esta figura va como para más. Sí, yo primero diría que necesitamos un trocito de madera para tocarla cuando pasen cosas como Verástegui presidente. Yo quisiera ahondar en esto último que dices, que es lo que efectivamente me parece más relevante. La verdad es que un actor de medio pelo para atrás. Pero él dice que es el elegido, y yo en eso concuerdo con él, evidentemente no de Dios, sino de un grupo de cabilderos que lo que tienen en común es la búsqueda del desmantelamiento de lo público, y a mí por eso concuerdo completamente en que es muy peligroso. Incluso lo evidencia bastante recientemente. Estaba viendo también sus entrevistas, y en una con Adela Micha dice: a mí me dijeron, necesitamos un outsider o gente nueva, ¿no? Y Adela, ay, mi amor, no sé qué. Pero bueno, yo le hubiera preguntado, necesitamos quién, ¿no? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién es? Y eso es importante, porque efectivamente, ¿por qué de repente vuelve a la luz pública un actor, digo, que desde que tenemos 5 años ya no nos había vuelto a importar, y que solo se hizo viral? Sí, por 2. Bueno, se empezó a hacer muy viral, ustedes recordarán, por sus posturas antiderechos, peleándose con gente en Twitter, y por sus posturas antivacunas, ¿no? Hasta que empezó este movimiento Viva México, que es el convocante de la Conferencia de Acción Política Conservadora, a la que vinieron Milei, Trump y todos los demás. Sandra Cuevas, ¿no? No, creo que ella fue la de Washington. Ella fue la de Washington. No, esta fue la que fue aquí, en el Westin, en Santa Fe. Bueno, este movimiento Viva México, que convoca a CIPAC,
está vinculado a Atlas Network, que es lo que nos interesa de Verástegui, ¿no? Esta red, digamos, de organizaciones, pues supuestamente pro libertad o así se llaman, que en realidad son cabilderas de industrias como la tabacalera, como la energética y demás, que lo que buscan es desmantelar al Estado con este falso discurso de libertad. Hacen concursos, hacen eventos y demás Ahí diciendo podemos meter el sonidito de dinero, caja registradora, ¿no? Tal cual, sí. Y bueno, y que no empezó a operar en México ayer ni ahorita. Eduardo Verástegui es únicamente, digamos, la cara visible que le ponen ahora a todo este trabajo de mucho tiempo atrás, que, digamos, tiene su... pues se reaviva o empieza a tener, digamos, como más presencia a partir de Andrés Manuel López Obrador, y ahorita voy para allá. Para empezar, lo documentado por Julián Macías, este activista digital español, que dice: Atlas Network lleva mucho tiempo pagando campañas de desinformación y ampliando contenido anti-AMLO de personajes como, por ejemplo, Carlos Loret de Mola, ¿no? Bueno, ni hablar de que Verástegui fue a registrarse como independiente después de pasar por Grupo Salinas, que es parte de la Fundación para la Libertad, que también es parte de Atlas Network, ¿no? Y que, insisto, junto con personajes como expresidentes, como Aznar, españoles, o sea, es decir, son un grupo que no empezó ayer y que efectivamente tienen mucho tiempo organizándose. Vimos a muchos personajes de los que conocemos mucho en estos eventos, pero en realidad no sabemos nada de Viva México, ¿no? Como que fue muy raro que pues Trump, Bolsonaro, toda esta gente quisiera participar en un evento de algo más o menos nuevo. De hecho, la página está conformada desde el 2022, ¿no? Viva México, y es una empresa que está constituida con varias direcciones, y me metí a buscar estas direcciones y la mayoría no existen. O sea, una es un estacionamiento, la otra es una oficina de coworking, y la mayoría de las páginas, porque son varias, es el Movimiento Viva México, la página de Eduardo Verástegui, el Frente Nacional por la Familia y Ángel, que es este como Netflix como religioso, donde está su nueva película y contenido y demás. Todas estas tienen a una persona como responsable, que es José de Jesús Torres Espínola. Hablaremos de él un poco más adelante, apréndanse ese nombre. Pero mientras tanto, en el aviso de privacidad dicen, y además, bueno, importante decir que todos estos páginas, sitios y asociaciones fueron creadas después del 2019, ¿no? Por eso decía lo de Andrés Manuel López Obrador. No tienen contenido en realidad. O sea, para hacer un movimiento que está buscando la presidencia, uno le pica así como ONGs que nos pertenecen, 0. Visión, valor, 0, ¿no? Que sí hay un registro, y esto me parece muy importante, porque cuando uno se mete a los avisos de privacidad de todas estas páginas, convocadoras, insisto, a esta conferencia conservadora y impulsoras de Eduardo Verástegui como independiente, a lo que accedes es a que tus datos se usen para lo siguiente: invitarlo a cursos de capacitación a distancia y presenciales fundados en el desarrollo de líderes para la acción social y política efectiva con valores tradicionales de la familia. Informarle de forma constante y precisa el desarrollo de las iniciativas de ley propuestas por el Poder Ejecutivo Federal Mexicano. Invitarle a participar en las redes sociales, en las calles y medios, invitarle a diálogos políticos que promuevan la vida, la familia y las libertades, hacerle llegar información relacionada con iniciativas de ley, el registro y almacenamiento en nuestras bases de datos de su dirección, código postal, nombre y apellidos, que reciba promoción del voto, videovigilancia en nuestras instalaciones y eventos, materiales para presentar esta página o cualquiera relacionada con Eduardo Verástegui y el Movimiento Político Restaurador de México, el traslado de datos a cualquier página o sitio relacionados con Eduardo Verástegui y o el movimiento político, bla, 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 bla. ¿Qué datos utilizamos para estos fines? Nombre completo, movimiento, bueno, X, teléfono, correo electrónico, sexo, estado, municipio, código postal, clave de elector y un montón más. Movimiento Viva México recabará todos los datos personales que sean necesarios, más no limitándose únicamente a los que aquí se mencionan. O sea, básicamente, si uno se mete a cualquiera de las páginas de Eduardo Verástegui, incluida la de su nueva película, que ahorita voy a ir para allá, me avisan cuando hable demasiado. Lo que están haciendo es mapearnos. No, bueno, es que, híjole, no nos va a dar un solo versus. Sí. Lo que están haciendo es mapearnos. Él ahora está en una especie de promoción de esta película Sonido de la Libertad, que se supone que es antitrata, pero cuando uno le... O sea, está viendo entrevistas y le dicen, oye, ¿qué hacemos si yo detecto algo sospechoso? El señor no puede ni decir cuáles son los teléfonos de emergencia de la trata, o sea, no tiene ni idea. Pero está en una gira por su película, con páginas para que veas su película, que recaban información y promocionando electoral. Su imagen. Claro, por supuesto. Y además te mapea, porque ahorita me metí así, obviamente me registré a ver qué pasaba, y te pide que pongas tu ubicación. Te pide que pongas tu ubicación, o sea, exacta, ¿no? Entonces, el señor ya sabe dónde está la gente que le simpatiza, por lo que buscar firmas para él no va a ser nada complicado, porque su película
y todo este trabajo que viene haciendo para ubicar a sus simpatizantes ya está mapeado, ¿no? Entonces a mí eso pues me levanta muchas alertas. Bueno, en fin, también pide ahí como voluntarios ginecólogos y cosas súper perturbadoras que yo no entiendo por qué. Pero bueno, la verdad es que sí es como algo que hacen las empresas de Atlas Network, como tener una fachada y de estas fundaciones para la libertad y demás, y en realidad operar cosas políticas, ¿no? Es como, tengo una orquesta y en realidad lo que estoy haciendo es usar fondos, ¿no? Pero bueno, me pareció como muy interesante esto y un poco tramposo, porque pues tendría que ser, digamos, una campaña como independiente en la que no sepa dónde está la gente que le simpatiza. Y también me llamó mucha atención que me metía a estoquear a José de Jesús Torres Espínola, la persona responsable en el aviso de privacidad de todas estas páginas, y digamos que es quien responde como empresa constituida por Eduardo Verástegui. Y resulta que el señor retuitea 2 cosas. Todo lo de Movimiento Viva México, los panistas de Benito Juárez, o sea, Santiago Taboada y Luis Mendoza, y a Claudio X González. Y una de las empresas tiene su dirección en la Benito Juárez. Entonces, como que, digo, apenas empecé ayer de que con clics, pero claramente pues estos personajes se empiezan a vincular de una forma que nos ocupa por lo que dices de las posturas de derecha, ¿no? Y bueno, ya para no extenderme muchísimo en otros asuntos, solo quisiera decir que en una de las encuestas de Encol, porque hoy todos estamos hablando de la del Universal, que es la más reciente, pero si regresamos tantito a la de Encol de una semana anterior, Eduardo Verástegui tiene una mejor opinión que, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, ¿no? Cuando le preguntan a la gente qué opinión tiene de Eduardo Verástegui, muy buena, tiene 36 puntos, mismos 36 de Xóchitl, pero en muy mala solo 29 contra 32 de Xóchitl. O sea, está mejor posicionado que Xóchitl, por ejemplo, en la población mexicana, lo cual a mí me parece terrorífico. Y si vemos otra de las partes, digamos, que documenta esta encuesta, en la página 13, por si alguien quiere meterse, desde su punto de vista, ¿qué es mejor para el país en este momento? Digo, Morena arrasa con un montón de puntos, pero después los apartidistas son el segundo lugar, arriba del PAN y del PRI. Entonces, la verdad es que Eduardo Verástegui parece un poco un chiste porque él solito actúa como un chiste, pero no es nada gracioso. Está ganando mucho terreno y como bien dices, ya tenemos el aprendizaje, digamos, de la derecha y de cómo opera la derecha en América Latina, la ultraderecha en España, todo. Y su paso por Estados Unidos no es como algo solo anecdótico, ¿no? Es importante, porque justo pues de ahí sale el financiamiento para estas redes. Y el problema de estas redes es que cabildean cosas como nuestros recursos naturales, como nuestras leyes de salud, ¿no? Si se puede fumar en ciertos lugares o no. Digo, son cosas muy mensas, pero eso es lo que están buscando estas organizaciones, defender la libertad de los derechos individuales sobre los colectivos. Por eso fueron las que saltaron con la Nueva Escuela Mexicana, por ejemplo, ¿no? Eso es Eduardo Verástegui, es esa cara que va a operar lo que en algún momento hizo Mario Vargas Llosa y otras figuras, con una popularidad gracias a este pasado bastante avanzada. Que ahorita que estaban dando todos estos datos, o sea, se ve totalmente cómo está metido con una figura ya de esta cultura del espectáculo, de esta sociedad, pero también tiene todo un esquema, ¿no? Eduardo Verástegui, que está detrás de él, un esquema que se está formando, que ya está muy bien establecido. Y eso, perdón, Perla, ahí solamente para redondear, que es como el asunto del versus, creo que la característica es que Verástegui lo hace abiertamente, o sea, no esconde. Sí, están todos estos laberintos que ya más o menos detallaba Luisa, pero él abiertamente se dice lo que es, a diferencia de la señora. Sí, porque en comparación, ya siendo como del otro lado con Lili Téllez, a ella le dura muy poco el gusto por buscar la presidencia de la República. No tiene toda esta estructura, porque en algún punto cuando se toma esta fotografía con Santiago Abascal, con la gente que está totalmente ligada a Vox en España, ella termina diciendo no. Ya no quiero ser parte de eso, no fue un error, tengo 2 errores de fotografías y una es esta y otra es con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Cómo es esta estructura que está detrás de Lili Téllez? ¿Cómo es que también llegamos en algún momento a considerar la parte de la ultraderecha y cómo ha sido ella desde una parte de la cultura del espectáculo, haciendo toda este brinco también cuando sufre el atentado en la década de los 2000, cómo ella cobra relevancia a partir de estos temas y brinca a la política? Yo quisiera abonar un poquito a lo que es Eduardo Verástegui, porque creo que hay un factor común que ya mencionabas, Perla, que es el tema del espectáculo. Creo que la televisión, las televisiones en el mundo, pero la televisión en México tiene un papel fundamental en la política. Ahora, hay aquí algo muy interesante, porque en el caso de Eduardo Verástegui, hay un personaje que es el padre, un legionario de Cristo, que es Juan Rivas,
y que lo impulsa a ser productor, ¿no? Ya que pues no podía ser actor dentro de las películas tradicionales hollywoodenses porque iban en contra ya de los valores que ya profesaba, lo impulsa a ser esta productora. Y creo que a partir de ese momento también buscan que el mensaje, con el apoyo obviamente de gente como Donald Trump, buscan que el mensaje se difunda por la vía del entretenimiento, lo cual creo que también en la política se ha subestimado, porque el alcance que tiene la cultura del entretenimiento es monstruoso. Ahora, las redes que están tejiendo, por supuesto que me parece muy preocupantes. Y en México yo no creo que sean incluso personajes tan diferentes. Sí es cierto que en el caso de Lili Telles se echó para atrás porque pues está todavía inmersa en la política, digamos, en partidista, pero creo que ahorita vamos a llegar a un punto en el que analicemos pues los valores de estos personajes y los perfiles, pero en el caso de Lili Telles vemos que llega de la mano del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que encabeza pues un movimiento progresista, pero esta ultraderecha, particularmente en México salinista, hablando de Salinas Pliego, hay que checar que está gestándose en diferentes partes de la política. Yo veo que tanto Verástegui como Lili Telles comparten no solamente estos valores, sino comparten el ser recipientes de otros intereses. Y creo que a partir de allí vamos a ver una serie de elementos que nos van a indicar quiénes están detrás de estos personajes. En el caso de Lili Telles, me parece relevante en el tema de quién es y cómo se formó, porque ella nació en Sonora y pues buscó acercarse a la comunicación o al periodismo. Ella dice que pues no había carrera de periodismo y que estudió pues todo lo que tenía que ver con la comunicación. Viene a la Ciudad de México, aunque estuvo también trabajando en su estado, y se queda pues en TV Azteca. Aquí yo creo que también vale la pena recalcar que Salinas Pliego es un personaje muy inteligente en cuanto a que sabe a qué personajes le van a dar lo que él espera. O sea, busca contratar personajes que le den frutos tanto en la parte política, pero también en la parte mediática. Ahí el cómo se forjó esta Lili Telles es bien interesante. A ella la definen pues 4 de lo que se consideran montajes en la televisión. Digo, ahí creo que también incluso podría haber sido maestra de alguien como Genaro García Luna. Pero bueno, en el caso del asesinato Paco Stanley, por ejemplo, Lili Telles protagoniza también hay un linchamiento en contra de Samuel del Villar, el procurador en ese entonces capitalino. Hay que recordar que en esa época estaba la izquierda, encabezado el Distrito Federal en ese entonces por Cuauhtémoc Cárdenas, y pues llamaron a estos reportajes que ella sacó, unos supuestos reportajes, abuso de autoridad, que fueron difundidos en 2 partes, ¿no? Después, derivado también de toda esta, de todo este desencuentro que había ya con Salinas Pliego, la empresa de Salinas Pliego, y Samuel del Villar, se da también otro evento de un supuesto atentado, o que se le conoce también como el autoatentado, que además milagrosamente resultó ilesa, pues en medio de tantos disparos, y que también las personas que la acompañaban pues no tuvieron realmente digamos impactos de consideración. Aquí el objetivo también era pues inducir la sospecha hacia las autoridades capitalinas, hacia el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y hacia Samuel del Villar particularmente. Y también hubo otro momento que me parece muy interesante sobre el entonces titular de Hacienda, Gil Díaz. Hubo una campaña en esa época de este funcionario foxista porque pues denuncia a Lili Telles presiones sobre su trabajo periodístico y amenazas de muerte, intimidaciones por el tema de seguimiento al rescate bancario. Pero, de acuerdo también aquí con las notas, las columnas de Granados Chapa, de Plaza Pública de Granados Chapa, Salinas Pliego buscó presionar a Gil Díaz porque enfrentaba un juicio que había sido iniciado por las autoridades bursátiles en Estados Unidos porque usaron información confidencial para sus intereses económicos. Y pues al parecer esa campaña, cuando cede el gobierno de Fox,
paró. O sea, habían anunciado un primer episodio sobre Gil Díaz. En el momento en el que del gobierno de Vicente Fox, pues ya no salió la segunda parte. Esa era la manera de presionar. Y el otro, ¿se acuerdan del caso de Paulette? Sí. O sea, desaparece además, pues misteriosamente, pues esta niña, pero además en unas escenas, porque creo que de quienes pues nacimos en una época en donde no había redes sociales, pues solamente había la televisión, estábamos acostumbradas a una sola forma de hacer televisión, pero cuando ves en retrospectiva estos segmentos de cómo se han cubierto ciertas cosas, era terrorífico ver a una Lili Téllez indolente, o sea, como estatua, pues hay por un lado un llanto también muy actuado, o sea, que además es parte de esta formación, ¿no? Y de cómo cambias de un momento a otro, eso es parte como de una formación teatral, dramática, de cómo hacer noticias, de cómo hacer televisión. Perdona ahí, pero, o sea, literalmente tomas un curso de actuación cuando entras a TV Azteca, lo digo porque a mí me ¿Lo pasó. dices porque a ti te pasó? Sí, real, o sea, ahora hay una escuela para actores a la que ingresas como conductor. O sea, como tipo de el tele. CEA de Televisa, El pero... CEFAT se llama. Tal cual. Eso no me lo sabía. Pues es que eso viene más, y fíjate, yo no tenía ese dato, pero pues los que crecimos obviamente solamente las televisoras, pues no, nos dimos cuenta con el paso del tiempo y con la entrada y el cambio en la dinámica entre la entrada a las redes sociales, cómo todo estaba teatralizado, aún algunos medios siguen musicalizando y todo, ¿para qué? Pues porque se convierten en estos personajes que sirven a ciertos intereses, y en el caso de Lili Téllez a mí me parece que responde, es la Salinas Pliego del Senado, del Congreso, responde a los mismos intereses, y ahora ojo, porque a mí me parece que no responde a un partido, ahorita está en una circunstancia muy particular, pero vamos a irla viendo quizá en un momento más adelante, pues incluso unir esfuerzos con alguien como Verástegui, o sea, lo que está detrás sí son las políticas obviamente antiderechos, ¿no? Una cuestión también hasta creo que revela mucho, ¿saben? Que cuando una entrevista, cuando dice a quiénes admira, Margaret Thatcher y Hernán Cortés. Creo que lo dice todo. Exactamente, creo que eso lo dice todo, y digo, bueno, abundaremos en eso más adelante. Meme. A esto justo quería llegar. A ver, Lili Téllez, acabamos de mencionar, creo que un personaje que está en la vida de las dos personas, Salinas Pliego. Sí. O sea, es el empresario que cuando Verástegui va al INE, como que intentan decir que, ay, que me lo encontré, ¿qué tendría que estar haciendo Salinas Pliego en el Instituto Nacional Electoral cuando ya estaba todo el tema de la impugnación en el Tribunal Electoral por el asunto de Citlali Hernández? No hacía sentido que, ay, casualmente Salinas Pliego, mira, ya llegué, nos topamos. Evidentemente no. ¿Y quién está en la vida también de Lili Téllez de una manera más, digamos, como una sombra, pero que si escuchas a Lili Téllez y escuchas a Salinas Pliego hablar del mismo tema en dos foros distintos, escuchas exactamente lo mismo? Ese es el tema. Si bien creo que los intereses que mueven a Verástegui son internacionales, y como bien lo está diciendo Luisa Dani, son intereses que vienen de esta ultraderecha que viene financiándose, que también lo hablaba Álvaro Delgado, de cómo la ultraderecha en México, o sea, vienen aquí haciendo como un entramado de financiamiento a las ultraderechas de América Latina y en general. Entonces, creo que esa ultraderecha internacional corporativa, esa ultraderecha que no le da miedo decir lo que piensa, que no se arrepiente de ser ultraconservador o no se arrepiente de sus posicionamientos, es la que está detrás de Eduardo Verástegui. En el caso de Lili Téllez es una persona que, vaya, hasta Fernando Collado en el programa En Tragaluz le preguntó dos cosas que a mí me parecieron que se las podemos preguntar hoy a Lili Téllez y se las podemos preguntar hace 7 años y la respuesta va a ser exactamente la misma y la pregunta va a seguir existiendo. ¿Piensa por sí misma? O sea, Lili Téllez piensa por sí misma. Ella sí es ella. ¿Y Lili Téllez va a sostener lo que diga hoy y lo va a sostener mañana? Son las dos preguntas que creo que a Lili Téllez se le pueden seguir haciendo constantemente, porque de una u otra manera hemos visto a Lili Téllez brincar de una idea a otra. ¿Y por qué ha brincado? Insisto y regreso, Salinas Pliego. Voy a poner un ejemplo. Cuando Lili Téllez está en la campaña en el 2018, escuchamos a Lili Téllez, por ejemplo, con Adela Micha en La Saga, defender a Andrés Manuel López Obrador y decir que
todo lo que dijeron de Andrés Manuel López Obrador de que era un peligro para México era falso. Y que ahora lo que quieren era, o en ese momento lo que querían era compararlo con Chávez, y que era falso. ¿Qué dice Lili Telles ahora? Que Venezuela, o sea, lo mismo que dijo que no en 2018, hoy dice que siempre sí. Pero ¿en qué contexto estábamos en el 2018? Estábamos en un contexto en que Andrés Manuel López Obrador iba a ganar. Se sabía que iba a ganar y que no había manera que ni Mid, ni Anaya, ni el Bronco, y mucho menos Margarita Zavala pudieran competir ni juntos ni separados contra la figura de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que pasó? Diversas figuras conservadoras empezaron a sumarse de alguna manera al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cuál fue, desde lo que yo veo, la manera de Salinas Pliego de sumarse? No como el asesor, no como el grupo de consejeros empresariales que ahí tiene, no, con Lili Telles. Porque Lili Telles nunca negó ser quien era. Creo que eso es lo más importante. Yo nunca vi a Lili Telles tener una postura de defensa a las causas sociales. Lili Telles desde sus programas en TV Azteca, defendía la libertad de empresa, ¿no? Algo que siempre ha defendido Salinas Pliego. O sea, yo sé que trabajaste ahí, pero ¿cuántas personas en la industria de noticias de Azteca pueden realmente opinar diferente y salir triunfantes en TV Azteca? Pues ahí está corriendo. Sabina Berman, para afuera. Aristegui, para afuera. O sea, personas que desafiaron la línea de Salinas Pliego quedaron fuera. Lili Telles nunca la desafió. Lili Telles encabezaba programas relacionados con casos criminales, por ejemplo, ¿no? Se metió en el caso Polet, que ya hablaremos de eso más adelante, como profundizar en esos montajes, podemos llamarle, pero se metía mucho en esos temas. ¿Y qué hacía además Lili Telles? Tenía una relación con Diego Fernández de Ceballos. O sea, no hablo de una relación que lo vayan a interpretar, ¿no? Pero había una cercanía. Hay una entrevista. Te iba a preguntar eso. No, yo lo quise aclarar, no. Pero hay una relación, o sea, lo entrevistan en el 2012 entrevista a Diego Fernández de Ceballos. Y en estos últimos meses, cuando hablaban de las fotos, cuando dice Lili Telles que hizo una depuración de las fotos, dice, la única con la que me quedo es esta. Y es con Diego Fernández de Ceballos. Entonces, Lili Telles ya tenía como una estructura, sabíamos quién era y no había para dónde. Lo que a mí me brinca mucho es como Lili Telles realmente quiso engañar a la gente cuando se cambia de Morena al PAN. Porque lo primero que dice, y lo sostiene hoy en día, es que la engañaron. Que ella fue ingenua. Y conoce bien ella de los engaños. A eso voy. ¿Cómo es posible? A ver, ella empieza a los 17 años en medios en Sonora. A los 26 ya brinca a TV Azteca. Y desde ahí estuvo en TV Azteca hasta hace 8 años. Ahí estuvo en TV Azteca. ¿Me vas a decir que te engañaron cuando investigaste políticos, cuando los entrevistaste, cuando estuviste detrás de investigaciones criminales? ¿Me vas a decir que te engañaron? Pues entonces, si hoy sigues sosteniendo que te engañaron y que fuiste ingenua, entonces podemos perfectamente cuestionar todo lo que viene atrás de Lili Telles. Porque si hoy dices que con tantos años de trayectoria periodística en uno de los medios más grandes de México, en el área de noticias y de periodismo y de investigación, me estás diciendo que te engañaron y que por eso te saliste de Morena, perdón, pero que se lo crean en su casa. Porque si esa es la versión de Lili Telles, todo lo que ha hecho, sus investigaciones, sus programas, sus entrevistas, todo es perfectamente cuestionable. Pero voy a más. Lili Telles, ¿qué defendía, por ejemplo? Para desmentir esta idea supuesta de él, es que me engañaron, fui una ingenua, me arrepiento, yo sí le creí genuinamente a Andrés Manuel López Obrador y me engañó y entonces... Y para poner en claro, para que la gente que nos ve, la audiencia que nos ve entienda que no se mueve sola y somos mujeres y odio tener que decir de otra mujer que no se mueve sola y que no piensa sola. Odio tener que decirlo porque como mujeres que se están abriendo espacio en un mundo periodístico o en un mundo político, que estamos en ese escenario también nosotras, me molesta mucho tener que decir que otra mujer está siendo manipulada y alegremente. Y eso es a lo que quiero llegar. Lili Telles entrevista a Peña Nieto. Antes de todo esto. Sí, también muy famosa esa entrevista. La famosa entrevista donde Lili Telles está así. Lo más famoso de esa entrevista fue la cara de Lili Telles de... Pero entre eso que se me hace muy... sí. Hay una parte clave de Lili Telles hablando con Peña Nieto, que es la reforma eléctrica, o energética en ese entonces, en donde ella celebra la reforma energética. ¿Cómo es posible que 2004,
2016, 2017, 2018, que ya sabemos las consecuencias de la reforma energética implementada por Peña Nieto, que ya sabemos cómo, o sea, sabemos lo que pasó. Lili Téllez entra a Morena 2018, un partido que históricamente el que lo encabeza estuvo en contra, se aventó una marcha, o sea, organizó una marcha en contra de esa reforma. Una persona que en su antecedente político ha defendido la soberanía energética del país, desde el trancazo que le avientan en los pozos en Pemex. O sea, o sea, si eres periodista, si investigas, si te vas tantito a la historia, ahí está. O sea, es completamente público. ¿Cómo es posible que la gente te pueda creer que te engañaron? Cuando tú entrevistando a Peña le aplaudes la reforma energética, luego entras a un partido político que está en contra de esa reforma energética y 3 horitos después, en 2021, cuando llega la votación, ya estás en el PAN y atacas eso. O sea, perdón, pero o te dio amnesia o no sé en qué mundo viviste durante 3 años. El presidente López Obrador ha dicho que fue decisión de él directamente, o sea, que sí, nadie se la por metió supuesto, ni nada, o sea, fue de... Pero él dijo, yo la voy a invitar, claro, Ajá. pero ella perfectamente pudo decir no. O sea, Lili Téllez perfectamente pudo decir no quiero. ¿Por qué? Porque no, a ver, si en algo que es fundamental para esta administración, que es la soberanía energética, y es hacer una reforma en contra de una reforma energética que a ti te gustaba, pues claramente hay una diferencia irreconciliable en algo tan básico. Y vámonos al tema del aborto. La izquierda históricamente ha defendido el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Esto tampoco es un secreto. La Ciudad de México, en donde ha gobernado esa izquierda, es la ciudad que desde hace años tiene esta posibilidad de un aborto libre y seguro. Esa es una diferencia irreconciliable para Lili Téllez. Voy a interrumpir tantito ahí, Meme. O sea, porque me voy a quedar ahí justo en lo que estás hablando de empresas y también el tema que tiene que ver con los valores tradicionales. Porque ya vamos a entrar a esa otra parte, ¿no? Parte de lo que están también representando. Estamos hablando de 2 personajes que son camaleónicos, que son, que se ponen las máscaras que les conviene, que se pone el traje que les conviene a cada uno de ellos. Entonces, desde ese punto de vista también, ¿a qué poderes están representando ellos? Este poder empresarial que está articulándose muy por debajo del agua, a veces nos parece, para que no nos demos cuenta de las formas en las cuales están trabajando para lograr sus intereses. Entonces, ¿cómo ha sido también esta faceta de cada uno de ellos de ponerse esta máscara, representar esos valores y ellos recurrir a esta parte de ser voceros de los valores tradicionales? Porque además estamos viendo que empiezan a nacer este tipo de personajes en contextos que tienen que ver en donde está un gobierno de izquierda ya establecido, en donde se está tratando de ganar esta agenda izquierdista. ¿Cómo es esta parte desde el lado de Eduardo Verástegui? No, yo creo que en todas las partes es una fachada, pues, o sea, lo que pasa es que así funciona la ultraderecha. La ultraderecha no puede salir a decir, estoy en contra de la izquierda porque fortalece el Estado que quiere que yo pague impuestos o que quiere regular que no explote su territorio, ¿no? Lo que tiene que salir a decir es, arriba la familia, porque lo foráneo a la familia es lo que destruye a nuestra sociedad, porque ni modo que diga, es mi culpa por pagar salarios de miseria y no impuestos, ¿no? O sea, tienen que cambiar y manipular el discurso para que sea efectivo, y por eso tienen medios de comunicación, es decir, es un círculo bien pensado, ¿no? Una estrategia cerrada. Entonces, por eso siempre crean falsos enemigos, y esto lo podemos ver sobre todo, por ejemplo, ahorita en Europa, ¿no? ¿Cuál es el problema de la sociedad? La violencia, como que apelan a nuestra entraña. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa la economía, nos preocupa la seguridad, y crean en el imaginario colectivo falsos enemigos. Son las disidencias sexuales, son las mujeres feministas, los son migrantes. Los migrantes, un las peligro. personas migrantes, Los homosexuales. Sí. La xenofobia. todo lo que salga de la figura de papá, mamá, güeros e hijos perfectos es la verdadera amenaza. Incluso, Porque- y perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, la iglesia, algo que a Verástegui se le puede cuestionar muchísimo, su relación con sacerdotes pederastas. Totalmente. La manera en la que lo justifica la extrema derecha, el tema de los sacerdotes pederastas, es que son homosexuales. No, bueno. Pues yo, o sea, en realidad solo cierro con eso. Como no pueden decir, o sea, lo que hacen es quitar la mira de su responsabilidad como transnacionales, como industrias sumamente tóxicas, porque lo son. Justo las energéticas, las de comida chatarra, las de tabaco, estas son, digamos, las cabilderas que operan con estas asociaciones de libertad que tienen, creo que, o sea, hay más de 700 nombres distintos, ¿no? Que han operado en diferentes momentos con Atlas Network. Entonces, lo que hacen es
justo, ¿no? Desviar la atención al pañuelo verde y a las mujeres y demás, pero están creando falsos enemigos para no ser ellos y ellas responsables de lo que está pasando, los males de la sociedad. Sí podríamos regresar la inseguridad y los problemas económicos a las transnacionales, por ejemplo, ¿no? O a ciertas industrias. Entonces van un paso adelante y desde los medios de comunicación y sus puestos justo estratégicos crean falsos enemigos. Y pues esto, ¿no? Es como muy raro e hipócrita que Eduardo Verástegui esté en este momento en una campaña para salvar a las niñas y los niños de la trata, porque además, claro, un héroe rubio, fuertísimo, exagente. Digo, no he visto la película, pero medio vi los trailers ayer que estaba estudiando. Y efectivamente, no es como alguien que renuncia a todo, perdón. O sea, imagínate neta mi nivel de sacrificio por este programa que me eché los trailers. Siempre, bien, sí, sacrificándote por la información. Casi voy al cine, pero dije, no, ya es demasiado. No, es demasiado. Pero bueno. No, te cancelamos. Sí, no, Cuando la película da dinero, además. Porque además déjenme decirles que ha logrado... Bueno, 14.2 millones de dólares, que fue más que Indiana Jones en el fin de semana de su estreno. Y en la página, porque también intenté donar, obviamente no lo hice al final, pero quería ver como en cuánto iban. ¿Cómo era el trámite? 22 millones. Tengo miedo. Es más del 1000% de la meta original. Porque claro, es la ultraderecha, apelan a nuestra entraña. Eduardo Verástegui dice, pobres niños y niñas, da un dato ahí, no sé, que no tanto está una niña o mexicana en peligro de ser víctima de trata. Nadie en su sano juicio estaría en contra de eso, ¿no? Entonces es lo que hacen, te avientan una causa noble, un caballo de Troya, ¿no? Podríamos decir, así operan. Y lo está haciendo muy bien, lo están haciendo muy bien. Y Eduardo Verástegui justo, ¿cómo apelas a las niñas y niños víctimas de explotación sexual con la iglesia atrás, ¿no? O sea, es como de un nivel de cinismo, creo yo, ya desorbitante. Sí, porque además, Dani, justo hablando ya de esta película, por ejemplo, y cómo promueve la imagen Eduardo Verástegui, tocando este tema de maltrato infantil, tocando todo este tema que, como dice Luisa, ¿no? O sea, nos llega a las entrañas, pero nos venden también la idea de que en Estados Unidos fue un éxito, y como en Estados Unidos fue un éxito, aquí en México también debe de ser un éxito. Perdón, déjame ¿no? apuntar ahí nada más eso. Y es un outsider, es alguien que renuncia a su cargo porque las instituciones no sirven y es alguien de afuera que salva todo, que es un poco lo que él está tratando de vender de sí mismo. Ajá. Como la figura del héroe, ¿no? El Salvador. Y como ajeno, el que viene de todo está podrido y yo soy alguien luminoso de afuera que llega a salvar. Un superhéroe, que es la cultura americana, ¿no? De que O los un quieren mesías. vender. Ajá. Más bien en términos... Un mesías. Sí. O Sí. sea, yo sé que me voy a hacer quiero hacer solo una apuntación para que quede ahí con el tema religioso, que yo sé que haremos un programa, espero, después de eso. Pero justo esto que acaban de decir es algo con lo que, por ejemplo, los de La Luz del Mundo, Nazón Joaquín y todos ellos, se han alzado. O sea, Nazón Joaquín nace, y no le quiero hacer promo, pero pues ahí está el documental, nace de vamos a regresar como el outsider del cristianismo, de vamos a salir de, vamos a restaurar la iglesia primitiva, porque esta que existe está desviada y entonces Dios me habló y yo soy el salvador de todos ustedes. Ahorita justo que lo dijiste es exactamente lo que, o sea, la manera en la que se han alzado los líderes de La Luz del Mundo y de algunas otras sectas religiosas tipo NXIVM. O sea, ¿cómo es que ellos salen de una religión y te dicen te voy a abrir una rama de la religión completamente distinta, que esta es la mera buena, la original, la que respeta realmente los acuerdos y que rescata lo primitivo, soy el outsider de ahí y entonces yo te voy a salvar? ¿Y qué ha pasado con estas organizaciones religiosas que se dicen outsiders? Creo que es un ejemplo muy claro para compararlo con Eduardo Verástegui. Y cómo se arropa, ¿no? O sea, de estas figuras, Dani, Eduardo Verástegui, como puede ser Donald Trump teniendo este respaldo también. ¿Cómo lo ves tú de esa forma que vaya utilizando esta máscara camaleónica para los fines que ellos también requieren? Fíjate que no creo que Verástegui tenga una máscara camaleónica. O sea, de lo único de que se arrepiente, según sus entrevistas, es de soñadoras y haber bebido y drogado, ¿no? Y que se drogó y que usó mujeres y así. O sea, eso es de lo que se arrepiente. Pero sí veo en Verástegui, no sé si sea por su ego, si sea también un asunto de que no lo procesa bien, de que presume todo. O sea, es muy rastreable Verástegui. O sea, puedes llegar hasta las organizaciones de ultraderecha más oscuras, pero él las pone, ¿no? O sea, ¿por qué salen sus películas? No es que simplemente las eche a andar. Él sale en las películas, él se pone en los pósters de sus películas. O sea, es como hasta cierto punto, me regreso a lo que decía, muy básico. Le gusta decir, aquí estoy, le gusta decir, esto represento, cosa que también me gustaría ponerlo sobre la mesa,
en el equipo Lili Téllez, que es, o sea, Lili se resiste a todo esto, que es Verástegui. O sea, decir, sí, yo sí quiero estar con Vox, sí me llevo bien con Abascal, sí, Jair Bolsonaro es mi compadre, casi, ¿no? O sea, Lili Téllez, muy camaleónica y todo, pero se resiste a dar ese paso, que si quieren al rato lo debatimos. Pero en este asunto de un Verástegui transparente, creo que también los números que ahorita hay en el INE nos sirven como para traerlo de regreso. Él se siente muy en el cielo, pero hay que ponerlo de sus pies sobre la tierra. Porque sí podemos estar hablando de una ultraderecha peligrosa, sí, insisto, eso es un hecho, pero creo que también hay que situarlo en el tema de la sociedad en México, cómo es que acepta este tipo de discursos. Verástegui, como ya lo decían todas ustedes, pues sí es un personaje que se siente el Mesías, que viene a salvar, que se siente el protegido, que siente que tiene el poder de la iglesia, pero en números, ¿qué representa eso? Ayer me metí al INE, el último corte de las firmas es al 2 de octubre, y Verástegui tiene que juntar 1 millón de firmas para poder estar en la boleta, lleva 25,000. O sea, tiene que juntar 1 millón. Y es como, ok, pues este es realmente el jale que tiene. O sea, si hay gente que está, que ve en Verástegui un tema de, oye, no, sí, él es la opción que nos va a salvar de las aborteras y de las Oye, y aborteras. México Republicano le prometió 1,5 millones. Y no, o sea, era como para que... Ojalá que se quede así, pero... Ajá, pero era como para que desde los primeros días empezara el oleaje de firmas en favor de Verástegui. Lleva 25,000. Ahora, ¿quiénes han votado o quiénes han firmado más, por Verástegui? Jalisco le ha dado 4,179 firmas, el Estado de México 1,753, Ciudad de México 1,523, y ahí estamos hablando de los padrones más fuertes, ¿no? Sí. Guanajuato está en el 4º lugar, pues entendible, 1,135 firmas. O sea, para ser el Estado más relacionado con un asunto clerical, o sea, conservador, tiene 1,135 firmas, son muy pocas. ¿Y Puebla no aparece? Nuevo León, sí, después de Guanajuato es Nuevo León, le ha dado 954, Chihuahua 938, Puebla le ha dado 843 firmas, después Querétaro, o sea, pero por ejemplo, si nos vamos a las de abajo, Oaxaca le ha dado 149, sí. Guerrero 217 firmas, es realmente nada para el candidato de la ultraderecha. Entonces, estos números creo que también sirven para decir, pues sí están avanzando en muchos lados, pero aquí en México quizá todavía no. O sea, yo sí creo que hace una semana llevaba 11,000, ha avanzado 15,000 firmas en una semana. O sea, realmente creo que también hay como, ellos saben cómo inflarse, saben qué enseñar, o sea, para decir, veme, sí estoy fuerte, pero creo que también él lo sabe, o sea, de que no va a llegar a la boleta, sino simplemente están como midiendo ahí las fuerzas para ver qué tanto pueden hacer, y creo que eso es a lo que se resiste Lili Téllez, ¿no? Hacer el ridículo que pueda estar haciendo Eduardo Verástegui, porque su interés no es ser presidente, su interés es situarse, estar en la polémica. Sí. No creo que le dé miedo hacer el ridículo. No le da miedo porque... No, pero es verdad que no quiere ganar, ¿no? Ajá, porque justo es transparente, o sea, en eso es transparente, no quiere ganar, ¿no? O sea, ahí está y está jugando a los debates y todo el rollo, que es el miedo que yo creo que tiene Lili Téllez a dar ese paso y decirse abiertamente ultraderechista. Cuando salen las reglas del Frente Amplio por México para decidir a su candidato presidencial, Lili Téllez saca 25 puntos o 50, creo, diciendo, por esto yo no me voy a someter a ese concurso porque es una farsa. Una semana después, en menos de una semana, Eduardo Verástegui le dijo, vente, aquí sí te queremos. Lili no le ha dicho que sí. No sabemos si se reunieron, pero Lili Téllez, por ejemplo, ya después salió invitando a Xochitl Gálvez a su casa, ¿no? Entonces... Eso va a ser así. Entonces, híjole, no sé, creo que ahí hay un asunto que le rescato a Verástegui, pero muy a calzador, de que es transparente, cosa que con Lili Téllez todavía no veo. Pero, por ejemplo, o sea, quizás no se está pensando en una ultraderecha para 2024, ¿no? Se está pensando más hacia futuro, se está empezando a formar, y Eduardo Verástegui fue esa persona que está ahorita y dijo, yo sin problema, doy la cara, Dani lo explica muy bien.
quiere tener los reflectores, las cámaras, porque así ha sido este personaje. Entonces, de este lado con Lili Téllez, también ella no quiso, ¿no? Se bajó cuando la empezaron a poner con el lado ultraderechista, con esta foto que decíamos de Santiago Abascal. Ella definitivamente dice, no quiero nada de ellos, ya es un error. Pero ¿qué también pasa con esta parte de los valores tradicionales que ella sigue promoviendo, que ella sigue diciendo, y también sigue ganando terreno para esas personas que se ven pues un poco desencantadas por las políticas que hay ahorita, que son izquierdistas, y que la gente se ha sentido un poco defraudada también con el actual gobierno? Entonces, como ella también está haciendo un trabajo para seguir impulsando la ultraderecha, no el siguiente año, insisto, sino en un sexenio posterior. Yo creo que ese es el tema fundamental, porque yo siento que no hay que subestimar todo lo que está pasando. Finalmente, hoy, en estos días, en la encuesta en el Universal, tiene un 4% de preferencias, Samuel García tiene un 6%, es decir, ya está apareciendo con cualquier número que ustedes gusten, si es mucho o poco, pero para un personaje abiertamente de la ultraderecha, y que yo diría que es un personaje, desde mi perspectiva ideológica, vacío, hueco. O sea, lo llenaron y hay un montón de intereses detrás de alguien como Verástegui. Ahora, el caso, creo que de Lili Téllez es más complejo porque responde a intereses pues nacionales en este momento muy concretos. Yo veo que tiene una vinculación todavía con este personaje de Salinas Pliego. Y ahora, hay que considerar que no solamente se haya bajado para la presidencial, sino incluso no quiso ser gobernadora, porque en su momento ella reconoce, ya dice o revela que le mandaron decir del presidente, con una tercera persona le mandó a decir que si quería ser gobernadora de su entidad, de Sonora, y que ella dijo que no. Esto tiene relevancia, ¿por qué? Porque obviamente desde un escaño en el Senado tiene una influencia nacional que, aunque sea muy poderosa una posición como gobernador, como gobernadora de su entidad, no opera de la misma forma. Creo que los montajes que ha hecho, porque eso sí es muy particular, que lo que hizo en televisión lo sigue haciendo desde el Senado, todos estos escándalos, gritos, porque además es una persona que comete violencia de género pues de manera muy frecuente. Digo, hay que reconocer que hay una coincidencia entre cómo tanto Lili Téllez como Ricardo Salinas Pliego han atacado a una senadora, que es Citlali Hernández, de la misma forma, utilizando las mismas frases, utilizando los mismos recursos misóginos, revelando que hay allí una posición común. Es la creación Lili Téllez de alguien como Salinas Pliego, y aquí lo que preocupa en este tema de los valores es que la disminución de los derechos busca obviamente mantener el control de la sociedad, que eso es finalmente parte de lo que las élites económicas también buscan. Entonces, esto para el 2024 quizá no tenga electoralmente un resultado concreto, pero sí van a estar midiendo justo lo que decías, Luisa, de que están midiendo los perfiles. El efecto Milei, y a mí me quedó muy grabada esa frase de Bernardo Barranco cuando lo entrevisté hace unas semanas, sobre este personaje de Eduardo Verástegui que dijo que podría ser el Milei mexicano. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el desencanto de la política? El desencanto sobre todo de las izquierdas en América Latina, pero es el desencanto del sistema partidista. Entonces, estos outsiders y que vienen a través de recursos mercadológicos, con estrategias televisivas y con ese impulso y con ese tenor de héroe, del Mesías, ahora es el héroe. El Mesías literalmente, porque yo sí me eché los rosarios, creo que por lo menos una semana de este personaje, ¿no? O sea, también rezaste. Te purificaste. También recé, me purifiqué para poder ver este personaje, y es de miedo realmente cómo Eduardo Verástegui cree realmente que es un salvador del mundo. O sea, hay fotos, incluso si ustedes se meten a sus redes sociales, en donde parece que hay una especie de, ¿qué será? Simulación de ser Jesucristo. O sea, de ciertas poses y ciertas tomas que son impresionantes, como qué mensaje es el que quiere dar. Entonces, para el 2024 no, para el 2030 creo que están construyendo un camino.
Y precisamente es importante lo que decía Meme respecto a pues esta incongruencia aparente de alguien como Lili Téllez. Lili Téllez no responde en términos de lealtad a ningún político o a ningún partido. Responde a intereses más bien empresariales. Entonces, ahí es donde va a estar su lealtad. Por eso no nos extrañe ver que va a estar quizá en el 2030 con alguien como Eduardo Verástegui y ver sí desde sus caminos, porque ahorita en la actualidad, alguien como Lili Téllez, pues no podía continuar con este arropamiento con Vox, porque el sistema partidista y político no está todavía es hecho para eso. Hemos visto incluso cómo estas actitudes fascistas de Sandra Cuevas pues no fueron arropadas por el Partido de Acción Nacional. O sea, hubo un escándalo también en torno a la figura y a las polémicas de Sandra Cuevas que no fueron arropadas. Entonces todavía no está Ahora, preparado. Porque es la ciudad, ¿no? Pero no sé También. si esas políticas en un lugar menos progresista sí tendrían más eco. Por eso es importante en los estados, incluso Morena, quienes se están metiendo. Alguien Sí. como Cecil León Portilla. Ujú. Marina del Pilar, o sea, a mí esa figura me sorprende, es una persona muy cercana al presidente, el presidente la estima, pero ella lo tiene cerquísima a Verástegui, ¿no? Y ya es una persona en el poder, pues. Sí, y por ejemplo, ahí Meme, hablando de Lili Téllez y este camino, digo, Lili Téllez no se unió a Morena tampoco, ¿no? No se afilió. Se afilia sí al Partido Acción Nacional, en donde vemos más esta unión con la parte empresarial y este sector. ¿Cómo crees que ella también siga promoviendo estos valores a partir de ese lugar que tiene en Acción Nacional, pero también sin perder esa relación empresarial que tanto la ha impulsado? Ahí es donde regreso un poco a lo primero que dije, porque el hecho de que Lili Téllez entrara a Morena, bien lo dice Adri, no es que responda a la lealtad de algún partido político. Eso de que le creía a Andrés Manuel es una tontería. En realidad, los empresarios y estos intereses corporativos internacionales sabían que no iba a ganar ninguno de los demás y necesitaban tener a alguien dentro del sistema que iba a ganar. Claro. Y ese al fin fue Lili Téllez. Entonces, Lili Téllez en 2018 entra a Morena y desde ahí en Morena, pues sí, defendía que si las factureras, ¿no? Presentaba iniciativas en contra de las factureras y todo esto en el Senado de la República, pero la vimos como muy gris. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos vamos acercando al 2021, cuando Claudio X González empieza a juntar al PRI-PAN-PRD y empiezan a hacer esta emulsión de Scott del Frente o del Pacto por México en versión Unidos Todos Juntos, wow, wow, en ese momento es cuando Lili Téllez se separa de Morena. ¿Por qué? Porque el Frente... o más bien estos mismos intereses corporativos de ultraderecha dijeron, bueno, ya tuvimos a nuestro alfil ahí 3 años, es momento de quizás abrir una oportunidad y vámonos por los partidos con los que están. Y entonces Lili Téllez rompe. Y rompe en contexto de la pandemia, porque algo en donde Lili Téllez rompe, es que es todo el contexto 2020, es contra Hugo López-Gatell. O sea, creo que hay dos banderas, si le quieren llamar así, de Lili Téllez, que demuestran su cercanía con los intereses corporativos desde el Pleno. Gatell. Vaya, a México han reconocido el trabajo que hizo con la pandemia desde la OMS y a nivel internacional y lo que quieras. Pero ¿cuál fue la guerra o cuál fue el tema de los panistas en contra del manejo de la pandemia? Que no se optó por una privatización, que no se optó por incluir, digamos, a un sector privado de una manera abierta, que no se optó por ejemplo, Lili Téllez presentaba una iniciativa del Remdesivir, ¿no? De abran el Remdesivir para que sea acceso para todos y no solo para el rey del palacio, ¿no? Decía Lili Téllez. El Remdesivir, la OMS, en 2020 decía que no se podía utilizar a menos que fuera para casos hospitalarios, o sea, que estaban en investigación y todavía no sabíamos bien cómo usar el Remdesivir. Para 2021, cuando Cofepris aprueba el uso de Remdesivir, lo pone con ciertas excepciones. En fases tempranas de COVID-19 se puede usar el Remdesivir y bajo observación. Lili Téllez quería que fuera abierto a todo el mundo. Entonces veíamos que Lili Téllez tenía, pues sí, volvemos al tema de las farmacéuticas. ¿Quiénes fueron las empresas que más detonaron en tiempos de pandemia? Todas las que tuvieran un contexto médico. Y el gobierno de México tenía o tiene todavía una guerra en contra de ciertas empresas que tenían el monopolio de los medicamentos y que los vendían carísimos y que prácticamente no podías comprarle a nadie. Entonces, Lili Téllez entraba como a defender
a estas farmacéuticas que incluso habían sido sancionadas por COFEPRIS por prácticas monopólicas, que habían sido sancionadas por COFEPRIS por tener lotes de medicamentos contaminados y que habían provocado hasta muertes, el tema de los medicamentos contra el cáncer, etcétera. Entonces, ¿qué defendía Lili Téllez? Volvemos a lo que dicen ustedes, o sea, ¿cómo es que la ultraderecha se mete o intenta manipular a la gente con causas muy justas? Por ejemplo, hay un paréntesis rapidísimo. Hugo López-Gatell lo que dice es que parte de la campaña muy fuerte que trae en redes viene de estos grupos que de los cárteles de la medicina y también refresqueras, tabacaleras, etc. Exactamente, totalmente. Empresas. Exacto, que son las mismas que están cabildeando, que han cabildeado en el Senado, que han cabildeado en la Cámara de Diputados y que hasta han querido llegar con el presidente a cabildear. Que nos pusieron un presidente, perdón. O sea, sí lo pusieron. Sí. Entonces, Lili Téllez realmente ¿qué defiende? No defiende a la gente porque había una estrategia, hay una estrategia. ¿Qué defiende? Defiende a la empresa. Recuerdo mucho una comparecencia de Gatell, que es como la comparecencia bandera de Lili Téllez, cuando le empieza a aventar que si le entrega el cetro y que se aventó un discurso de guión televisivo y no se quedó a que Gatell le respondiera. Creo que eso también define muy bien quién es Lili Téllez, porque Gatell tenía con qué responderle. O sea, Gatell tenía cómo responderle y decirle, pues aquí está, a Lili Téllez no le gusta el debate cuando sabe que puede perder. Entonces Lili Téllez simplemente aventó su discurso y se fue. Pues fue una actuación como Exacto. lo que hace y se retira. Otro punto, Ya actué, aplausos, a ya veces- actué, ya me voy. Otro momento que ahorita lo trae mucho, la Comisión Federal de Electricidad. Los altos precios en zonas de calor o de frío de la CFE. Sí, están subiendo los costos. Pero había una estrategia para empezar a cambiar todo eso. ¿Y qué pasó? Ni el plan B, ni reforma constitucional. Y es algo que Lili Téllez venía defendiendo desde Enrique Peña Nieto. La manera en la que ellos quieren controlar los precios es otra vez abrirle todo a la empresa privada para que tenga un control de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, otra vez. Y aquí quiero, o sea, después de todo esto, como de poner estos ejemplos, creo que el tema del debate en este momento no es qué tan conservador sea cada uno, sino la manera en la que quieren conquistar México, pues, en una operación Hernán Cortés. De lo que hace. Ajá, o sea, Que tanto les conquistar gusta. México en una Que operación. hicieron su serie. Sí, en operación En la que Hernán hablan del Cortés. encuentro de dos mundos porque no lo puedes llamar colonización Sí. en sus pantallas. ¿Cómo se llama esa serie? Hernán Cortés. Hernán Cortés. Es Cortés. de ellos. Sí, Está sí. en Prime, claro. Sí. La verdad. ¿Qué es lo? Ajá, porque aparte, encuentro de dos mundos. Ok, ¿qué pasa? Algo que se le ha cuestionado a la derecha mexicana desde la ultraderecha internacional, España, Abascal y todos ellos, es que aquí les da miedo decir lo que realmente piensan. O sea, les da miedo o sea, Es que hasta ahorita, porque a lo mejor ese es el experimento Verástegui. es que exactamente, o sea, acá, por ejemplo, Vox, todos estos personajes de ultraderecha que son como muy reconocidos, el clan Tumbaburros y todos ellos, lo que defienden es que la ultraderecha en México tiene miedo de decir, tiene miedo de defender públicamente y con todas sus letras la iniciativa privada. Entonces te lo van enmascarando. Tienen miedo de defender los antiderechos, entonces te lo disfrazan de es que es un asesinato. Tienen miedo de defender muchas cosas con todas las letras. ¿Por qué? Porque le dan la razón a Andrés Manuel López Obrador. Y creo que aquí la visión es de un outsider, Eduardo Verástegui, que no está en México, porque es un hecho. O sea, Verástegui ha vivido ya gran parte de su vida en Estados Unidos, reciente regresa a México. Entonces, Lili Téllez sí ha vivido en México. Entonces, la visión que tienen de ultraderecha y cómo ganar los votos es distinta. ¿Qué es lo que ha hecho el PAN durante años? Sí son ultraderechistas, pero van toda la vida hablándote de cómo ellos, los derechos y que la familia y que el núcleo. Entonces, tienen una manera de vendértelo que, digamos, es fácil que puedas simpatizar con un país de más de 130 millones de mexicanos que no tienen, o sea, háblame de ultraderecha cuando acá al menos el 50% de los mexicanos te pueda almacenar la riqueza. Háblame de ultraderecha entonces, porque entonces estamos en un núcleo. Aquí todavía tienes una desigualdad brutal. Aquí tienes gente que no tiene, o sea, que vive en la informalidad, que vive al día y que cree en Eduardo Verástegui. ¿Por qué? No lo sé. Pero tienes ese tipo de sociedad. Porque plantean sus soluciones fáciles. Exacto. Porque no tienen que hacer el trabajo porque no van a ganar, entonces solo ganan afición planteando, es que si corrigiéramos esto, que son cosas fáciles como no dejar entrar migrantes, se solucionaría tu problema económico. O el tema de seguridad. Pues, Por exacto. ejemplo, que te dicen, no, es que es muy fácil. Sí, ¿cómo? Cuando han estado en el gobierno lo han logrado. Entonces, esa es, digamos, que la manera de abordarlo. Y coincido mucho en que la apuesta de Verástegui no es 2024. La apuesta de Verástegui es capitalizar lo que pueda perder Xóchitl Gálvez.
O sea, en la derrota 2024 del PAN, sobre todo, porque el PRI y PRD se van a fragmentar y probablemente se vayan o a Movimiento Ciudadano o a una reestructuración del PRI. Pero particularmente el PAN, que es el partido conservador Yo también de creo México, eso, que es su otra apuesta. la apuesta es, van a perder, se van a desilusionar. Entonces, recordemos que ya en México está este intento de hacer Vox, o sea, de hacer un partido México republicano. Entonces es, ok, ellos van a perder. ¿A dónde van a voltear? Con Morena no van a voltear, con Movimiento Ciudadano tampoco van a voltear, con el PRI menos, el PRD va a desaparecer. ¿Qué les queda? Una opción nueva, que son más o menos a lo que le apuesta Movimiento Ciudadano, como a, sé que no voy a ganar 2024, pero me puedo posicionar lo suficiente como para capitalizar las derrotas de estos partidos y que se vengan conmigo. Entonces es como una reestructuración partidista, de desaparecer al PAN como lo conocemos, de desaparecer al PRI como lo conocemos, y que se vayan con partidos nuevos que sí son capaces de decir, el Movimiento Ciudadano todavía es un limbo, pero al menos esta ultraderecha de Verástegui sí se atreve a decir cosas que no, pues ahora sí que dices, hermano, discúlpame, pero es completamente antiderechos, esto es injustificable, o sea, no tienes manera de defenderlo en un país como México. Te quieren vender como que México es un país de 5 o 6 millones de personas, tipo El Salvador, por ejemplo, y no es así. O sea, México tiene es muy diverso en cuanto a soluciones. Entonces, la apuesta, yo pinto que va para el 2030. Yo solo sumaría el dato de que el Latinobarómetro ha ido midiendo la respuesta ¿qué prefieres? Es decir, con tal de solucionar los problemas de México, ¿qué prefieres? Cada vez menos gente contesta una democracia y cada vez más gente en México dice un gobierno autoritario con tal de que se solucionen nuestros problemas. Es una tendencia en América Latina, pero también en México. Y creo que no están obviando esto las ultraderechas. Caso Bukele. Exactamente. Caso Bukele. Caso Bukele. Nada más déjame, Sí, rapidísimo, sí. 30 segundos. Nada más decir que como presidente, perdón, casi no lo hago. Perdón, como presidente López Obrador, pues le dio entrada a perfiles de ultraderecha en el 2018. En el caso de Lili Telles, ahora creo que lo que estamos también viendo en el caso de Sheinbaum es pues que se le está dando entrada de forma masiva a personajes muy cuestionables. Con el pretexto de la mayoría calificada y del famoso Plan C, pero esto abre la puerta también para que la ultraderecha pelee fuerte en el 2030. Ujú. Dani, ¿tu conclusión crees que llegue la ultraderecha en un futuro? No podría decir que sí porque me traicionaría a mí misma, entonces no. Pero con ojalá este no. panorama que se está planteando, por ejemplo, Vibra. sí. Mira, mi pie me Vibra, está hay que tocar la madera. El pie de Esa Carlita nos canción sí, Sí, representa. ya, yo estoy aquí ya tocándolo por ustedes también. Sí, el pie de Perla nos Sí, Yo voy a rezar para que no llegue la ultraderecha. Va a tener un efecto contrario. No, espérate, agarra. No, aguanta. No, yo creo que todavía no. Está muy cerca. Quiero desde mi punto cancelar de esa vista. teoría del efecto péndulo, de que vamos así. Creo que no quiero confiar en la gente. Justo esos datos que les decía, ¿no? De que Sí, un Verástegui ojalá. tenga en el sureste a estas alturas 135 firmas. Creo como que me llena de esperanza. Lo que sí es que creo que mi conclusión va más como en lo que apuntaba Adriana, de los espacios que desde la izquierda puedan tener estas personas, ¿no? Lo dijo bien Paco Sí. Taibo, ganar perdiendo cuando Exacto. pones esos perfiles. ¿A qué costo? ¿No? Entonces, pues sí, ese creo que es el peligro. Pues ya tuvimos ese caso con Lili Telles. El presidente ahí sí no puede echarle la culpa a nadie ni decir que es idea de los conservadores, no. O sea, él invitó a Lili Telles porque así se están haciendo las cosas dentro de Morena. Se les invitan y ya, ¿no? Nadie lo pone en duda. Tenemos que tener la mayoría y plan C. Entonces, pues eso creo que es lo más peligroso porque sí, ahorita, así como veo las cosas, no veo un gran eco en la ultraderecha y que bueno, también, aunque la conclusión pueda sonar un tanto pesimista, quiero traer un tanto la esperanza de que la gente no quiera a la iglesia tomando decisiones políticas, ¿no? Entonces, creo que también ahí está una prueba. Podríamos pensar en que es mucho la defensa de tener un Estado laico, también de las críticas que hay hacia la iglesia,
quiero pensarlo, aunque mucho nos diga lo contrario. O sea, sí de una madurez política de las personas, de no decir, no, pues no quiero un señor que rece un rosario, quiero un señor que haga otras cosas, a una mujer que haga otras cosas, a una mujer que habla abiertamente del aborto, porque, por ejemplo, lo de Xóchitl Gálvez, que vimos la semana pasada, que es un coqueteo muy absurdo de, sí, antes me ponía el pañuelo verde, pero ahora no, porque ya representa a muchos más, ¿no? Entonces, para eso también se necesitan decisiones directas, fuertes, ¿no? O sea, ojalá la izquierda no caiga en esos errores de Xóchitl, de decir sí pero no, y que la izquierda sea firme en esas cuestiones para que quede una diferencia clara con la ultraderecha, ¿no? Porque si no, si están en ese coqueteo del decir sí pero no, la izquierda va a estar haciendo un Xóchitl Gálvez, Morena va a estar haciendo un Xóchitl Gálvez que tanto se burló. Entonces, pues ahí ojo con eso. Confío en la gente, me quiero quedar con eso, en que no dará espacio a la ultraderecha, con todo el dinero que haya de ese lado. Espacio a la ultraderecha. Que no hay espacio. Así nos quedemos. Pues muchísimas gracias por este versus, muy interesante. Muchos datos siempre muy padres que plantean aquí. Qué nervios, pasé la prueba. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este versus. Gracias, Dani. Gracias, Luisa. Gracias, Adri. Gracias, Meme. Acuérdense. ¿Mande? A ti por moderar. No, sí, Por tocar madera. Por tocar madera, por todas nosotras. Exacto. Muchísimas gracias a todos ustedes también que se quedaron. Déjenos su like. Acuérdense también de estar suscribiéndose acá abajito en el Estudio B. Suscríbase a este canal para que le llegue la notificación. Active la campanita. Todos los domingos a las 8:30 un nuevo capítulo enfrentando a dos personajes. Este domingo tocó Eduardo Verástegui contra Lili Telles. Déjenos sus comentarios que quiere ver. Aquí lo vamos a estar leyendo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo. Gracias. Adiós lo que es de Dios y al pueblo lo que es del pueblo. No,